Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el doctor Zacarías Payano, quien es abogado de los tribunales de la República Dominicana, es regidor y además es el presidente del Movimiento de Votantes Independientes. Con el doctor Payano vamos a hablar sobre la situación que está viviendo Haití en la política internacional, sobre la seguridad ciudadana y sobre el proceso electoral, que ya estamos a horas. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Doctor Zacarías Payano, bienvenido a Tribuna Nacional. Muchas gracias, Díaz Cueva. Muy contento de estar contigo, como siempre, ahora en nueva casa. Ya. Doctor, ya estamos a horas para Sí. que en el país se celebren unas elecciones para escoger o elegir a los síndicos y regidores. Usted, como presidente del Movimiento de Votantes Independientes, ¿cómo juzga el proceso electoral y lo que lo están regenteando a la Junta Central Electoral, que son al doctor Jaques, que está como presidente? Yo creo que, comenzando por lo último, la Junta ha hecho su trabajo. Creo que nadie tiene dudas de que van a proyectar lo que el pueblo va a decidir en las urnas y que nadie va a tener ningún tipo de preocupación en ese sentido. Lo que tiene que ver con el proceso, tuvimos una campaña electoral con poca sustancia, muy superficial, con poco... No hubo propuestas, sin propuestas de parte de los candidatos. Claro, sin propuestas, tratando temas baladíes, muchas veces gente que va al gobierno local proponiendo cuestiones que son del gobierno nacional, dando a entender como que no se sabe cuál es la atribución, cuál es la responsabilidad de cada organismo. Pero en definitiva, esa es la política nuestra. No podemos esperar que sea distinta porque tenemos una gran población de gente sin instrucción y quienes van a ocupar las posiciones electivas. La gente que pertenece a la sociedad dominicana, lo que es la sociedad dominicana. Entonces no podemos pretender que sean ucranianos o que sean suizos los que vayan a ocupar posiciones electivas en el país. Lo que sí yo te digo es que poca gente se ha sentido motivada, poca gente se ha sentido entusiasmada para ir a votar por los candidatos que se han estado promoviendo, dado de que no hay diferencia entre un color y otro. Nadie puede venir aquí a decir qué va a ser, porque tú puedes recurrir a la historia. Muchos de los que aspiran ya fueron, entonces, ¿cuál ha sido su hoja de servicio? ¿Cuál ha sido su resultado cuando estuvieron en esas posiciones? Y otros que aspiran a reelegirse desde la posición tampoco tienen gran cosa que exhibir. Esto significa que, de acuerdo a las proyecciones que uno puede hacer de manera objetiva, la abstención va a ser considerable. ¿Usted cree? ¿Por qué? ¿Por qué podría ser? Bueno, por lo mismo que acabamos de decir, candidatos ineptos, candidatos sin propuestas, candidatos sin una hoja de servicio positiva en beneficio de la colectividad, de la circunscripción, de la localidad por la que se postulan. Entonces, la gente creo que mayoritariamente se va a quedar en sus hogares. ¿Cuáles son las funciones? Y no va a salir a votar. Usted que fue regidor muy activo en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ¿cuáles son las atribuciones de un síndico
y de un regidor? Bueno, el síndico tiene la responsabilidad de administrar la ciudad. Es el funcionario más importante de la ciudad. Tiene que bregar con el ornato, tiene que bregar con la organización del tránsito, tiene que bregar con la disposición de los residuos sólidos, tiene que bregar con el otorgamiento de los permisos de construcciones para todas las obras que se van a construir en su demarcación. Los mercados. Tiene que bregar con los lugares donde se van a expender los bienes de consumo masivo. O sea, la labor de un síndico es una labor demasiado grande, muy amplia, como tú señalas, tanto así que Juan Pablo Duarte decía que el municipio era el principal estamento político del Estado, porque era el que estaba más cerca de la comunidad. O sea, la gente que reside en el Distrito Nacional, se le presenta cualquier situación y es al ayuntamiento que tiene que dirigirse, porque hablar del presidente ya eso es algo incansable, es algo intocable. Pero los ayuntamientos no cumplen su misión. Si yo hago un recorrido por el Distrito Nacional, voy a ver que la mayoría de las obras que se están construyendo no cumplen con los requisitos de la ley de organización municipal. ¿Por qué? Porque el constructor viola lindero. ¿Por qué? Porque el constructor hace una acera por encima del tamaño normal que puede provocar inclusive accidentes a los transeúntes. Porque el constructor le aprobaron 20 parqueos y como el ayuntamiento no supervisa, él hace su obra sin supervisión y entonces donde iban 4 parqueos hace un apartamento y le quita 4 parqueos al edificio. Y por eso es que tú ves que en la mayoría de las edificaciones del país no hay parqueo suficiente. Todas las urbanizaciones, según dice la ley de organización municipal, deben dejar un área verde para que el ayuntamiento construya parques, para que la gente se pueda recrear y mejorar el ambiente. Cuando tú vas a Estados Unidos, cuando tú vas a Europa, tú ves que hay espacios verdes para mejorar la temperatura de la ciudad, para mejorar el estado de ánimo de la gente, porque el verde influye en el estado de ánimo de la gente. Cuando tú lo que tienes es cemento y asfalto por donde quiera, produce más calor y produce que la gente esté aburrida todo el tiempo porque no tiene cómo conectar con la naturaleza. Y eso es responsabilidad de los ayuntamientos. Y no cumplen con eso. Y además le han quitado también muchas obligaciones. Anteriormente los ayuntamientos reparaban las aceras y contenes y también asfaltaban las calles. Sí. Ya tampoco lo hacen. Bueno, ya eso lo hace el Estado. Lo hace el Estado, pero inclusive el agua estaba en manos del ayuntamiento y hace mucho que también se lo quitaron. Está bien. Quizá lo hicieron porque los ayuntamientos no tienen los recursos suficientes para dar abasto a la gran demanda de servicios que tienen. Pero si el Estado, si el gobierno central cumpliera con esa responsabilidad, está muy bien, porque es una manera de ir ayudando a los ayuntamientos para que ellos se concentren en los asuntos básicos. Recoger la basura. Con la ley de organización municipal. Recoger la basura. Un síndico aquí se mide por la basura que recoge. Pero es que yo, desde que tengo uso de razón, que vivo en la ciudad capital, yo siempre he aspirado a vivir en una ciudad limpia, sin basura. Y parece ser que me voy a ir para el otro mundo y no lo voy a lograr. Porque tal vez en el perímetro donde yo vivo la recogen. Pero si tú caminas ya por la Avenida México, ya la cosa comienza a complicarse por ahí. La basura tirada por todas partes. ¿No tiene que ver eso con la educación? 100%. 100%. Porque un pueblo educado es un pueblo que no tira basura en las calles. Un pueblo educado es el que no interrumpe la intersección, el que no se va en un semáforo rojo, el que no tira un desperdicio desde un vehículo.
el que no le toca bocina a alguien porque duró un segundo para arrancar. Y tampoco le lanza una mala palabra. Claro. Entonces, nosotros, si queremos progresar, tenemos que invertir en educación. Y no ese famoso 4% que lo cogen para campaña política. Porque ahora todos los que pasan por el Ministerio de Educación aspiran a presidente. ¿Por qué? Porque manejan tantos recursos que pueden influir en mucha gente para que los apoye y ya se creen presidenciables. Y si no, vemos lo que acaba de ocurrir recientemente con los últimos 3 o 4 ministros que pasaron por allí que aspiraron a presidente. Qué pena. Y para ti entonces ese 4% no ha dado ningún tipo de beneficio. Bueno, tú eres un hombre que está vinculado a la educación porque tu esposa es una profesora distinguida y yo me remito a las pruebas PISA. ¿Qué dicen las pruebas PISA? Que nosotros sacamos 0 en matemática y sacamos 0 en literatura y sacamos 0 en lectura comprensiva. Yo quiero que tú me digas si así un pueblo va a echar para adelante. O sea, ahí oí que habían dejado de usar los aparatos electrónicos porque muchos maestros no los sabían usar. ¿Y cómo es posible a esta altura de juego? O sea, tú en la vida no puedes dar lo que no tienes. Lo primero que hay que hacer aquí es capacitar a los maestros, pagarles salario más que a un legislador, porque son los que van a formar al hombre y a la mujer del futuro. Pero aquí los profesores tienen un jueguito de muebles de pino todavía en sus casas. Que la cooperativa de maestros, que es el negocio más leonino del mundo, porque eso lo maneja un grupo que no sale de ahí, y a los profesores le cobran más altos intereses que la banca comercial. Pero como no tienen otra alternativa, tienen que recurrir a la cooperativa de maestros. Entonces, ¿cuál es el futuro que tiene un maestro? Se va para su casa enfermo, el seguro no funciona, con 15 o 20 mil pesos de pensión. No van a vivir en las condiciones que requiere vivir un maestro y que necesita un maestro para poder enseñar. Pero no hay una diferencia entre el maestro de ahora y el de antes, que era la vocación de servicio. Yo prefiero la educación de antes a la de ahora y te compro la idea. Cuando yo estudié en una escuela pública, de un campo atrasado, que no había luz, yo recuerdo que en esa escuela había un huerto y que en esa escuela había un área para deporte amplia. Ahora te hacen una escuela nada más de cemento, donde los muchachos no pueden recrearse. Y ese huerto te servía para tú aprender a cultivar lo que tú vas a consumir. Además, tener un oficio también. Sin embargo, hoy día... Y el amor también por la naturaleza. Por la naturaleza, claro. Sin embargo, hoy día todo es varilla y cemento, porque parece ser que eso es lo que más dinero deja. Del negocio. Sí. Pero da pena, honestamente, porque... Y además, usted antes tenía que caminar 2 o 3 kilómetros para ir a la escuela. Claro. Ahora las escuelas están en la esquina. Es verdad que hay muchas bancas, es verdad que hay muchos conadones, pero también hay muchos centros educativos en el país. Claro que sí, pero yo creo que nosotros nos llevamos el récord en bancas de apuestas. Y todos esos dueños de bancas, que no le corresponde el nombre de banquero, porque banquero es el que tiene un banco comercial. Un banco comercial. El banquero de ahora es un rifero, en otra palabra. Claramente, pero aquí ya le dan el estatus de banquero. Sí, de banca. Entonces no puede ser. Uno que ha tenido la suerte de salir de aquí, ve que en el único país del mundo donde hay más bancas que escuelas en la República Dominicana. Y privada, porque en otros lugares es estatal. Entonces ponen a un señor honesto, íntegro, en la Lotería Nacional, y ese pobre hombre ha querido organizar eso y no lo han dejado. O sea, yo quiero que tú me digas, yo quiero que tú me digas si esto es un Estado que funciona. Yo le dejo la tarea a los televidentes que están en sus hogares. Ya. Amigas y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con una interesante entrevista con el doctor Zacarías Payán, quien es el presidente del Movimiento de Votantes Independientes.
Doctor Payano, en la política internacional, ¿cuál es la solución que tenemos con el hermano país de Haití? Yo lo que veo es que la comunidad internacional ha querido dejarnos el problema haitiano a nosotros. Porque si en algo ha sido coherente el presidente actual, ha sido en pedir apoyo, en clamar apoyo para resolver la situación de ese desafortunado pueblo. Tiene 4 años reclamando, exigiendo en todos los foros internacionales y locales. Ha sido coherente en ese discurso, por lo menos. Recientemente, en esta semana, ocurrió un evento inédito, y es que por primera vez participa el jefe del Estado Dominicano en una sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Y volvió de nuevo a llover sobre mojado, a replicar lo que ya ha dicho hasta la saciedad. Sin embargo, parece ser que la comunidad internacional es ciega y sorda y muda, porque no toma una decisión en ese sentido. Los policías de Kenia no vienen porque supuestamente la ONU no busca los recursos para que puedan venir. A pesar de que el tribunal de Kenia impidió, pero dijo el presidente que no obstante eso, el proyecto se iba a ejecutar. Esta semana pero también... se oponía por la inseguridad. Claro, Haití es tierra de nadie, naturalmente. Hay un refrán que dice que no hay peor cuña que la del propio palo. Lo que traen de Kenia son iguales que ellos. Tienen su misma idiosincrasia. Si tú me dijeras que le traen un ruso que no lo conoce, pero ellos son africanos y se conocen, y saben que en África es algarrote limpio, allí no se va a dedicar a bregar con derechos humanos ni nada de eso, como los haitianos tratan a todo el mundo. Yo tengo entendido que si a los policías de Kenia se le dan los recursos, ellos van a pacificar al país y se van a poder celebrar las elecciones, que dicho sea de paso, el pasado día 7 de este mes ya se cumplió el mandato del presidente asesinado y se ha estado reclamando que el actual primer ministro se vaya, pero si él se va, el país se va a quedar acéfalo, entonces peor. Lo que tiene que hacer es, aunque sea malamente, resistir hasta que se puedan organizar elecciones y definitivamente la comunidad internacional se decida a venir en auxilio de Haití. Mientras tanto, la República Dominicana sigue cargando muy pesado. Pero eso no sería una intervención en las situaciones internas de un país. Pero es que no es un problema de intervención, eso es romanticismo, Díaz Cueva. Si es un país que no puede valerse por sus propios medios, ¿para qué está la comunidad internacional? Para ayudar a los países, para ayudar, para colaborar, para coadyuvar con los países miembros. Y Haití ha demostrado que por sus propios medios no es suficiente de resolver sus problemas, tan elementales como tener una gobernanza en condiciones de paz, más o menos. Y yo entiendo que ese acompañamiento no va a ser para siempre, va a ser por un tiempo relativamente, diría que mediano, hasta que ellos puedan caminar con sus propios pies. Pero ya anteriormente hubo militares. Sí. La MINUSTAH estuvo allá. Claro. ¿Y qué hizo? Más o menos se organizó un poquito, pero el asunto se agravó por el magnicidio del presidente. Si no matan al presidente, la situación no estuviera como está. O sea, ya se llegó a una situación de excepción. El magnicidio es una situación de excepción, no es algo ordinario, no es algo que tú vas a ver que frecuentemente. Y entonces necesariamente ahí la comunidad internacional tiene que involucrarse para ayudar a ese pobre país a salir de la situación. Ya. Entonces esa sería la única solución. Sí, porque ellos han demostrado que son incapaces, que son incompetentes. Y la República Dominicana no puede echarse el problema haitiano encima. El gobierno se ha manejado magistralmente en ese sentido, porque ha aflojado por un lado y ha apretado por otro. No puede apretar demasiado porque se rompe la tuerca, en razón de que compartimos la misma isla,
Ellos no tienen nada, nosotros aquí tenemos de todo, y si la cosa se complica, ya ellos van a entrar aquí a la buena o a la mala. Entonces nosotros vamos a tener que repeler, y en vez de matar uno o dos haitianos, y ahora acaban de matar un sargento dominicano, los muertos se contarían por centenares. Volveríamos al 37. Si el gobierno aprieta demasiado. Sí, volvería al 37. Bueno, eso fue algo premeditado, que el dictador, según se dice, lo ejecutó, que no fueron en enfrentamientos, sino fue una decisión de limpiar. Yo no creo que ese hecho se pueda repetir de nuevo en la historia dominicana respecto de los vínculos con Haití. Yeah. Doctor, hay algo que a mí me preocupa. ¿Usted cree que el Estado dominicano puede seguir erogando más de 2.000 millones de pesos anuales a los partidos políticos de tu impuesto y de los míos y de los impuestos de los televidentes? Díaz Cueva, eso fue una idea de las muchas ilusas del doctor Peña Gómez. Tú te recuerdas que él decía, para evitar que la corrupción, la droga y la delincuencia internacional penetren a los partidos políticos en su financiamiento, vamos a patrocinar que el Estado le dé los recursos a los partidos políticos. Por eso lo que hace es que la política se vea como una manera de enriquecerse de manera legal, porque todos esos recursos que la Junta entrega, que son recursos tuyos y míos del Estado, de los impuestos, del ITEVI que pagamos, hasta por la respiración, el 18% más alto que existe en el mundo. Y el 10% también. Ustedes, cada peso que yo produzco, yo pago un 28% de impuestos. Claro, entonces, y eso no me lo devuelven en seguridad, en semáforos buenos, en carreteras buenas, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que derogarlo. Porque encima de los recursos que el Estado le otorga a los partidos reciben fondos de todo el mundo sin ver de dónde vienen y sin importarle de dónde provengan. Hay 5 o 6 diputados que están acusados de corrupción. Precisamente del gobierno, paradójicamente, del gobierno actual. Y hay 2 presos en los Estados Unidos. Sí, lamentablemente. Y uno de ellos el más votado, pero ¿cómo no va a ser el más votado? ¿A cuánto salió cada voto de eso? Y mira de cuál era el origen, que la gente se lo imaginaba, pero todo el mundo se hacía de la vista gorda, porque en este país todos nos conocemos, todos nos conocemos aquí, esto es un país pequeño. O sea que yo estoy totalmente de acuerdo que el Estado no tiene que financiar a los partidos políticos. Pero eso tiene que haber una ley, porque eso fue por una ley. Lamentablemente tiene que ser por una ley, pero tendría que venir Bukele o tendría que venir Milei a este país para que eso se derogue. Porque con el sistema que tenemos, con los partidos que tenemos y con los dirigentes que tenemos, eso no se va a resolver. Ellos todos se protegen. Claro que sí. Es así. Lamentablemente. Sí, sí. Eso es lo penoso que tenemos. La seguridad ciudadana. Yo creo que el gobierno ha sacado 0 en seguridad ciudadana. Ese fue el talón de Aquiles del gobierno pasado y sigue siendo el talón de Aquiles de este gobierno. Yo no recuerdo que un presidente que tenga que ir semanalmente a la Policía Nacional a reuniones de seguridad. Si usted no tiene un jefe de policía que es eficiente, quítelo y ya. Y ponga uno que resuelva. Como sea, pero que resuelva. Entonces, cuando yo oí hablar del cambio, yo pensé que, bueno, un nuevo gobierno, la gente no se vaya en rojo, la gente no va a andar sin placa en las calles, los semáforos no van a estar llenos de pedigüeños, todo el mundo va a estar cumpliendo la ley. Eso fue la idea que yo tuve de un nuevo gobierno, de un cambio. Sin embargo, veo que todo sigue igual. Pero pasarse en rojo en un semáforo no es educación. Es educación. Pero ¿por qué? Como no tenemos educación, y ya lo dijimos hace un rato, la gente sabe que si pasa un semáforo rojo y produce un accidente que lamentablemente produce pérdida de vida, va a salir con una fianza. Y un tipo que mató 3 días pasados y salió con una fianza, entonces estuvo a Miami y eso lo consideran un homicidio. Pero esa es la ley que dice. Pero entonces, ¿para qué tenemos el Congreso? El Congreso tiene que modificar la ley, pero el Congreso de nosotros se está comprobado que no sirve. Aquí tendría que venir Fujimori para que elimine el Congreso. El Congreso nuestro no tiene sentido. Este país ya no necesita más leyes. Claro que no. Lo único que necesitamos es cumplir las leyes que tenemos, que son buenas.
Pero me dicen que hay que preservar la democracia. ¿Cuál democracia? ¿Y tú crees que hay alguna democracia que prospere en el desorden, en el libertinaje, como estamos viviendo nosotros en este país? Este es el país de las leyes. Pues yo te voy a decir una y cosa. Las ordenanzas yo te voy a decir una municipales. cosa. Yo tengo miedo de salir de mi casa. Yo tengo miedo de salir de mi casa. Y me encomiendo a todos los santos del cielo que me dé un cerón de paciencia para soportar todas las situaciones que se me presenten en el camino y no sucumbir. Sí. Entonces, el Estado es el que tiene que proporcionarme seguridad y garantía a mí. Entonces, aquí no hay garantía de nada en este país, lamentablemente. Y yo pensé que el gobierno del cambio iba a darme garantía, iba a darme seguridad, y no me la ha dado. Entonces, para ti este gobierno tiene cero en seguridad. Sí, se quemó. Lamentablemente. Y tú estás viendo asesinato, atraco, homicidio por todas partes. Mira el caso de La Victoria, mira el caso de las cárceles. ¿Tú habías visto en alguna ocasión que un preso mate a una mujer, su pareja, en una cárcel y no ha pasado nada? Que aparecen parábolas, que aparecen armas de fuego, que aparecen estupefacientes, que aparece de todo en las cárceles y no pasa nada. Y la procuradora ahí, el director de prisiones ahí, y el presidente no lo quita. Entonces, ese no era el cambio que yo creía que iba a haber. O quizá yo soy un quimérico. Quizá yo soy un soñador, que no tengo los pies sobre la tierra, que vivimos en un país bananero como este, lamentablemente, porque no es un presidente que hable mucho y que se comunique con la gente. Es un presidente que los pensionados no tengan que ir a hacer huelga y después digan que es político. Pero yo recuerdo que esos pensionados no es de ahora que están haciendo huelga, y las elecciones ahora es que llegan, pero ellos tienen muchos meses haciendo huelga. O sea, yo creo que el presidente, los adversarios más fuertes los tiene adentro de su gobierno. Gente que no resuelve. Yo no he oído a nadie hablar en la calle en bien del titular de Hacienda. Veo que todo lo que llega ahí se queda, se estanca. Pasa por ejemplo, por el Centro Olímpico, que es la sede del Ministerio de Deporte. Manda a las cámaras el programa para que tú veas. Si eso no parece un chiquero o un mercado, yo me retiro de la actividad política y de la actividad social. Doctor Payano, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista con usted haya concluido. Sin embargo, todavía unos cuantos segundos para que tú te despidas del pueblo dominicano y en especial de tus socios y miembros del movimiento de votantes independientes. Mi orientación siempre va dirigida a la familia, de que tratemos de fortalecer nuestras familias en la medida de lo posible, dando buenos ejemplos y incentivando el cultivo de los buenos valores y la educación, porque de la única manera que podremos tener un mejor país es si tenemos una mejor familia, como decía Aristóteles. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el doctor Zacarías Payano. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.